Les habla su hermano y amigo José Plasencia de la Fe de la Iglesia, y en esta hora quiero compartir con ustedes unas observaciones y comentarios a un audio que estaremos escuchando. En esta ocasión, hermanos, quiero tratar el tema de la doctrina protestante conocida como la sola fide, que significa solo por fe o la fe sola. Esta doctrina se refiere a que el hombre es justificado, que la salvación del hombre es obtenida únicamente a través de la fe, sin la necesidad de las obras. Esa es la sola fe, que el hombre es justificado únicamente por la fe sola, aparte de las obras, lo cual va en contra del mismo testimonio de la Sagrada Escritura, va en contra de la misma enseñanza de la Iglesia, que la Iglesia ha enseñado por 2000 años, y nosotros escogido es un fragmento de una predicación de un pastor bautista reformado. Es una iglesia que se hace llamar Iglesia Bíblica. Esto es en Guadalajara, Jalisco, en México. Y repito, el nombre de este predicador es, su apellido es Bustamante. De hecho, no está identificado como un pastor. Parece ser que no es un pastor, solo es tiene el título de obrero. Pero bueno, para ser más claros, es un predicador. Y vamos a estar escuchando lo que él está enseñando a su congregación sobre la doctrina protestante de la sola fide, de la solo la fe. Y después vamos a estar deteniéndonos, vamos a estar haciendo algunos comentarios y algunas observaciones. ¿Les parece? Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a ir a escuchar este audio. Ahora vamos a ver sola fide. Vamos a introducirnos al contexto histórico. Vamos a ver cómo es que se formuló esta doctrina, de manera que podamos entender mejor su significado. Y nuevamente, hermanos, vamos a ir al tiempo de la Reforma. Aunque con esto no quiero decir, hermanos, con esto no quiero decir que sola fide se inició en la Reforma. Abraham, ¿qué nos dice Romanos 4? ¿Cómo fue salvo? Por medio de la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Bueno, como ya lo han escuchado, el predicador lo que hace es primeramente le está diciendo a su congregación que les va a hablar de esta doctrina protestante o reformada, que es la sola fide, y les dice que se van a ir a estudiar el tiempo de la llamada reforma protestante. Ahora, esto es interesante porque uno pensaría que para hablar de una doctrina que desde el punto de vista protestante es la más importante, es el corazón de la fe cristiana, uno pensaría que inmediatamente lo que va a hacer este predicador es ir a la Sagrada Escritura o ir al tiempo de la iglesia primitiva. Pero no, lo que él hace, primero anuncia cuál va a ser su tema y dice: vamos a hablar sobre la fe sola, o sobre la sola fide. Y después les dice que van a ir al tiempo de la Reforma. Ahora, después él como que se da cuenta de que esto puede causar algunas preguntas, algunas interrogantes en la congregación, y les dice: ahora, no estoy diciendo que la doctrina de solo la fe o sola fide venga del tiempo de la Reforma, sino que esto es algo que, según él, dice que viene ya desde la Sagrada Escritura. Y lo que hace este predicador es que pone el ejemplo de Abraham, donde la Sagrada Escritura dice que Abraham fue justificado por la fe, pero no dice que Abraham fue justificado por la sola fe o por la sola fide. En ninguna parte de la Sagrada Escritura dice eso. Y es que, aunque solamente es una palabra de diferencia hablar de ser justificado por fe
y ser justificado por la fe sola. Aunque solo es una palabra, esta es la palabra sola o solo. La diferencia en el sentido doctrinal es enorme, porque cuando nosotros como católicos vemos que se habla de la sola fide o la fe sola, nosotros sabemos que la palabra sola fue agregada por Martín Lutero, y Martín Lutero desarrolló toda una teología, todo un sistema teológico basándose en esta doctrina que él inventó, la sola fide. Entonces aquí vemos a este predicador dos cosas para resumir. Una, está diciendo que va a hablar de la sola fide, y lo que hace inmediatamente es decir que se van a ir al tiempo de la Reforma. Obviamente, porque en el tiempo de la Reforma es cuando nace esta doctrina con Martín Lutero, pero él lo trata de disfrazar diciendo que no. Dice, no vayan a pensar que esta doctrina viene de los 1500, ¿no? Dice, según él, dice, esta doctrina viene de la Biblia, y va a la Biblia y toma el ejemplo de Abraham, pero el ejemplo que él utiliza, el de Abraham, no tiene nada que ver con la sola fide. Sola fide es una doctrina muy específica, muy bien definida, que fue sistematizada, que fue inventada por Martín Lutero alrededor de los años 1517. Bueno, esto ha sido solamente la introducción. Ahora nosotros vamos a continuar escuchando lo que este predicador Bustamante, de esta Iglesia Bautista Reformada en Guadalajara, Jalisco, México, está enseñando a esta congregación. Y eso es importante, porque eso es lo que se enseña en muchas partes, y los católicos estamos siendo constantemente bombardeados con estas doctrinas. Por eso es importante que ustedes y yo, mis amados hermanos, como católicos, conozcamos bien nuestra fe, pero también que conozcamos qué es lo que ellos están enseñando y cuál es la diferencia y cómo poder responder cuando somos confrontados con estas doctrinas de Martín Lutero, de la llamada Reforma Protestante. Hay algo que no les dije al principio. Mientras nosotros vamos a estar escuchando el audio, aparecerá en sus pantallas una imagen. Es la imagen de Martín Lutero, y hay una frase. En la frase dice Martín Lutero, porque es una frase de Martín Lutero, dice que si algún papista se incomoda o se molesta. Ahora, cuando él dice papista, se está refiriendo a los católicos. Era una palabra despectiva que él utilizaba para llamar a los católicos. Y dice Lutero, hablándole a sus discípulos, Lutero les dijo, si algún papista se incomoda o se molesta y les dicen que la palabra sola no aparece en la Biblia, y eso lo está diciendo Lutero a manera de defensa, porque él agregó la palabra sola. Si tú vas a Romanos 3:28, se dice que el hombre es justificado por la fe. No aparece la palabra sola. Entonces Lutero la agregó. Él agregó la palabra sola para poder soportar, para poder respaldar su nueva doctrina. Y ya muchos se estaban dando cuenta. Por eso Lutero les dice, miren, si un papista se incomoda, se molesta y les dice algo sobre la palabra sola, ustedes les deben responder que el doctor Lutero, hablando de sí mismo, que el doctor Lutero así lo quiere. Y como diciendo, porque yo lo quiero, así lo voy a dejar. Porque Martín Lutero agregó la palabra sola. Entonces solamente quise explicar esto porque esa es la imagen que van a estar viendo ustedes cada vez que estemos escuchando el audio. Ok, vamos a continuar. Así que, ¿por qué entonces vamos al tiempo de la Reforma para explicar esta doctrina? No porque fueron los primeros en creerla. Hombres como Justino Mártir, Diognetus, los Odes de Salomón, Primera de Clemente, Ignacio, entre otros hombres de la era temprana de la iglesia, creyeron en la doctrina de la justificación por la sola fe. Muy bien, mis hermanos. Bueno, aquí ya vemos nosotros un grave error. Él ahora lo que está haciendo primero fue a un pasaje de la Biblia. Escogió el pasaje de Abraham para tratar de decir que la misma Biblia enseña la doctrina de la sola fide. Después ahora lo que está haciendo está intentando decir que los padres de la iglesia, y él cita a varios padres de la iglesia y también hace mención de algunos documentos de la iglesia primitiva,
Y él está diciendo que los padres de la iglesia también creían en la justificación por la fe sola, lo cual es una mentira, porque los padres de la iglesia, al igual que enseñaron los apóstoles, creían en la justificación por la fe. Pero de ninguna manera ellos creían en una justificación por la fe sola. Es anacronístico. ¿Por qué digo anacronístico? O sea, los tiempos están invertidos, los tiempos ahí están tergiversados, están torcidos. ¿Por qué digo esto? Porque la doctrina de la sola fide verdaderamente ha sido inventada, ha sido creada, ha sido sistematizada por Martín Lutero alrededor del año 1517. Entonces decir que los padres de la iglesia, que muchos de ellos vivieron casi 1500 años antes de que sucediera esto de la sola fide con Martín Lutero, decir que ellos creían en esa doctrina es anacronístico. O sea, no es como decir los primeros ciudadanos de los Estados Unidos apoyaron y votaron por Donald Trump. Entonces uno diría, estás mal, estás confundiendo los tiempos, ese es un anacronismo. Pues es lo mismo que este hombre está haciendo. Él está hablando de una doctrina que fue inventada en los 1500 y luego regresa a los padres de la iglesia en los primeros siglos y dice que ellos la creían. Ellos no creían en la justificación por la sola fide o por la fe sola, de ninguna manera. Ellos creían en la justificación por la fe, que es una fe viva. Y recuerden que la fe viva no está sola, es una fe acompañada de las buenas obras que Dios mismo ha preparado para que nosotros los cristianos andemos en ellas. Una fe acompañada por las obras que también son fruto de la gracia de Dios, son posibles por la gracia de Dios. La fe sola es una fe muerta, como lo dice Santiago. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar escuchando lo que este predicador está diciendo. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que ellos entendieron todo sistemática y perfectamente. Es por eso que preferimos, para hablar de la doctrina reformada, de la sola fide, ir a la época de la Reforma. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Dice, miren, dicen, yo ya les dije, está diciendo este predicador Bustamante, dice, yo ya les dije que los padres de la iglesia creyeron en la justificación por la sola fide, por la fe sola. Y luego dice, pero esto no significa que ellos comprendieron exactamente la doctrina de la sola fide. Dice, no significa que ellos comprendieron de una manera sistemática la doctrina de la sola fide. Ahora, esto es muy interesante. ¿Cómo es posible que esta persona esté diciendo que los discípulos, los mismos discípulos de los apóstoles, los mismos discípulos de los apóstoles no comprendieron de una manera sistemática una doctrina tan importante, aún desde el punto de vista protestante, como la sola fide? Los protestantes dicen que el corazón del cristianismo es la sola fide, dicen que es la doctrina más importante. Entonces, ¿cómo es posible que se diga que los mismos padres de la iglesia, los mismos discípulos de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles no comprendían de una manera clara y sistemática una doctrina tan importante y una doctrina que es el corazón, que desde el punto de vista protestante es el corazón de la fe cristiana? ¿Cómo es posible que eso suceda? Entonces, él dice, como los padres de la iglesia no comprendían de manera sistemática la doctrina de la sola fide, es por eso que preferimos ir al tiempo de la Reforma. Eso es un engaño, porque la razón por la que ellos, para hablar de sola fide, se tiene que ir al tiempo de la Reforma protestante, es porque ahí es donde nace la doctrina de la sola fide. La doctrina de la sola fide no nace en los primeros siglos, no nace con los padres de la iglesia, no aparece en la Sagrada Escritura. La doctrina de la sola fide, de la fe sola,
aparece hasta que Martín Lutero la empezó a enseñar en los 1500, en los tiempos de la llamada Reforma Protestante. Pero este hombre lo que está haciendo es disfrazar los hechos, y le está diciendo, miren, los padres de la iglesia sí creían en esta doctrina, sin embargo ellos no la comprendían de una manera sistemática, y esa es la razón por la cual preferimos, dice él, preferimos ir al tiempo de la Reforma, porque en el tiempo de la Reforma es donde sí se comprendía de una manera más clara y de una manera más sistemática. En realidad lo que él debería decir es porque en el tiempo de la Reforma es cuando nace esta doctrina. No vamos a ir a los padres de la iglesia porque ellos no hablan de esta doctrina. Nos vamos a ir a Lutero y a Calvino y a los demás supuestos reformadores para hablar de la doctrina de la sola fe, porque ellos sí hablaron de esa doctrina, porque ellos fueron los que la inventaron, ellos fueron los que promovieron esta doctrina. Esa es la realidad. Ok, vamos a continuar nosotros escuchando. Hermanos, los primeros cristianos no se enfocaron tanto en hacer compendios de teología sistemática. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un curso de teología sistemática, por ejemplo, la doctrina de Dios, tendríamos que ir a un periodo muy particular de la historia. ¿Saben cuál? El 325 después de Cristo. Porque ahí tenemos lo que se conoció como el credo de Nicea, un credo muy particular para entender la doctrina de la Trinidad. Si estuviéramos hablando de la persona y obra de Cristo, tendríamos que ir al siglo V para entender el credo de Calcedonia y exponerlo. Es que estos hermanos estuvieron enfocados en diferentes batallas. Por lo Muy bien, mis hermanos. Bueno, entonces noten lo que él ahora está diciendo. Él está diciendo, miren, los cristianos, la iglesia de los primeros siglos, ellos estaban muy enfocados en otros temas. Ellos estaban enfocados en defender la doctrina de la Trinidad. Ellos estaban enfocados en defender la doctrina de la divinidad de Jesucristo, la doctrina de Dios. Dice, dando a entender de que ellos no estaban enfocados en estudiar y comprender bien la doctrina de la justificación. Hay algo interesante. Él habla aquí de concilios, habla del concilio de Nicea, habla también de Constantinopla. Lo que no le está diciendo a su congregación es que esos concilios, esos credos que él está mencionando, eran concilios y eran credos de la Iglesia Católica. Eso no lo está diciendo, obviamente a propósito. Si él quiere convencer a su congregación que lo correcto es ser un protestante, que lo correcto es ser un bautista reformado, obviamente que no le va a decir que todos estos concilios, que todos estos credos eran católicos. Ahora, esto es muy interesante, lo vamos a ver un poco más adelante, pero para la doctrina de la Trinidad, para la doctrina de la divinidad de Jesucristo, sí se apoya en estos concilios, sí los aceptan, sí los reciben, se apoyan, confían en lo que estos concilios enseñaron. Pero es interesante porque en el tiempo de la Reforma se llevó a cabo otro concilio por la misma iglesia, la Iglesia Católica. Y eso es algo que ellos, los reformados, los protestantes, rechazan completamente. Entonces ahí vemos un doble estándar. Ahí vemos nosotros una inconsistencia. Aceptan la autoridad de la Iglesia Católica para ciertas doctrinas, pero para otras doctrinas las rechazan completamente. ¿Ok? Vamos a seguir escuchando lo que está diciendo este predicador Bustamante a su congregación. Por tanto, su formulación de la doctrina de la justificación no fue tan clara. De la Trinidad lo hicieron excelente, la cristología lo hicieron excelente, pero en cuanto a la doctrina de la justificación, el momento más claro en donde se formuló fue sin duda en el tiempo de la Reforma.
¿Se dieron cuenta, hermanos, lo que acaba de decir? Dice, miren, la iglesia de los primeros siglos, en los concilios que se llevaron a cabo, la doctrina de Cristo hicieron un buen trabajo. La doctrina de la Trinidad, un buen trabajo. De hecho, usa la palabra excelente. Dice, la Trinidad, excelente. La doctrina de Cristo, excelente. Y luego después dice, pero cuando se trata de la justificación, prácticamente debemos interpretar el silencio de este predicador, da a entender de que, pero cuando se trata de la justificación, no hicieron un buen trabajo. Es por eso que tenemos que ir al tiempo de la reforma, porque los llamados reformadores, Lutero, Calvino y todos los demás, ellos fueron los que en la realidad hicieron un trabajo excelente. ¿Cómo podemos creer que hombres que vivieron más de 1500 años después de Cristo, cómo podemos comprender que estos hombres conocían mejor el depósito de la fe que los mismos discípulos de los apóstoles que vivieron en los primeros siglos? No tiene sentido, es ridículo. Y esto sin mencionar que Cristo prometió que él iba a proteger su evangelio por todos los siglos. No habría un tiempo en el que no se conocería bien de manera sistemática su palabra, su evangelio, sus doctrinas. Esto es un invento. A esto es a lo que se le llaman las teorías de la restauración. Son los grupos protestantes que tienen que inventar esas teorías que se les conoce como teorías de la restauración. Es decir, que la iglesia se echó a perder, se corrompió, el evangelio se volvió muy nebuloso, no muy claro, y que después, 1500 años después, los reformadores vinieron para empezar a restaurar lo que se corrompió, para recuperar el verdadero evangelio y todo este tipo de cosas. Ahí vemos nosotros ya muchas cosas turbias, muchas inconsistencias, y vamos a continuar escuchando lo que dice este predicador. Protestante. Agustín. Y Agustín es uno de los mayores representantes de la doctrina de la gracia. Pero ¿sabes qué? Su doctrina de la justificación no es tan clara. ¿Por qué si es la doctrina de la gracia muy clara? Porque él debatió con Pelagio. Pero la doctrina de la justificación es un tanto diferente, es un tanto equivocada. Algunos piensan que la doctrina de la... ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? Aquí él hace mención de Agustín. Y dice que Agustín hizo un excelente trabajo en lo que se refiere a la gracia. Pero dice que en cuanto a la justificación, Agustín, y estamos hablando del gran teólogo, del doctor de la iglesia, San Agustín de Hipona, que fue obispo, dicho sea de paso, fue un sacerdote católico, después fue un obispo y también después se convirtió en fundador de un monasterio. Ahora, todo esto él no se lo está diciendo a su congregación. De hecho, no le llama San Agustín, nada más le llama Agustín. No le dice a sus personas, y eso es común entre los protestantes. A ellos les gusta hablar de los padres de la iglesia, pero no les gusta decir cuál era la religión de los padres de la iglesia. Ellos van a hablar de San Atanasio, de San Agustín, de San Jerónimo. Van a hablar de los grandes héroes y santos de la fe católica, pero no le van a decir a la gente que ellos eran católicos. No les dicen que eran sacerdotes, no les dicen que ellos eran obispos, no les dicen que muchos de ellos fueron monjes. No le informan en otras palabras, hablan en este caso de Agustín, el gran teólogo, pero no hablan de la religión de Agustín. ¿Por qué? Por obvias razones, porque la religión de Agustín era la católica, era la iglesia católica, pero eso no lo va a decir a su congregación. Pero ¿cómo es posible que nada más para que se den una idea, cuánta soberbia hay? Estoy seguro que él ni cuenta se da, pero no deja de ser soberbia. ¿Cuánta soberbia hay para pretender saber más que el mismo doctor de la iglesia, San Agustín? ¿Cómo es posible que te atrevas a decir que Agustín estaba equivocado en su doctrina de la justificación? Ahora, aquí hay algo muy interesante. Cuando Agustín estaba debatiendo con Pelagio sobre el tema de la gracia, era precisamente en relación a la justificación. Era precisamente en el contexto de la doctrina de la justificación. O sea, de cómo el hombre es justificado, cómo el hombre es perdonado, cómo el hombre es salvado, cómo un hombre puede estar bien
ante los ojos de Dios. Entonces, en ese contexto es que Agustín está debatiendo con Pelagio y se están enfocando en el tema de la gracia, pero todo es para llegar a una doctrina de la justificación. Entonces, decir que Agustín hizo un excelente trabajo en cuanto a la doctrina de la gracia, pero se equivocó en cuanto a la doctrina de la justificación, eso es algo ilógico, es una falacia. Entonces, mis amados hermanos, nada más noten todas las cosas que estamos escuchando. Realmente es increíble, es increíble lo que está diciendo él, y tristemente muchos se lo están creyendo. Bueno, hermanos, vamos a continuar escuchando lo que está diciendo. La justificación por la sola fe nació en el 1517. No es verdad, no es verdad. Y los mismos reformadores que empujaron esta verdad citaron a los patristas para confirmarlo. Una iglesia que... De nuevo, él empezó, tal vez no se escuchó muy bien, pero él dice que hay algunos que dicen que la doctrina de la sola fide, de la fe sola, comenzó en el año 1517 y después dice no es verdad, no es verdad. Y luego agrega, incluso los reformadores, ellos citaron a los padres de la iglesia y después empieza a decir que no es cierto, que no es cierto que la doctrina de la sola fe o la sola fide inició con Martín Lutero en el 1517, y luego ofrece el argumento de que Martín Lutero y sus seguidores, ellos citaron a muchos padres de la iglesia. Bueno, para empezar, aquí hay una contradicción, porque primero él nos empezó a decir que los padres de la iglesia no comprendían bien de una manera sistemática la doctrina de la sola fide, supuestamente, según él. Después, ¿cómo es posible que cuando Martín Lutero empezó a sistematizar, empezó a inventar su doctrina de la sola fide, cómo es posible que ahora digas que Martín Lutero no estaba inventando algo nuevo, sino que Martín Lutero se estaba basando en los padres de la iglesia? Entonces aquí lo que yo le diría aquí a este predicador bautista de apellido Bustamante, yo le diría, pues ponte de acuerdo. Primero dices que los padres de la iglesia no comprendieron de manera sistemática la doctrina, que realmente no llegaron a una comprensión exacta o excelente, como dice él, como lo vemos supuestamente en el periodo de la Reforma con Martín Lutero. Y después dice que no, que Martín Lutero se está basando en los padres de la iglesia. Entonces, si ellos no comprendieron bien y no lo pusieron de manera sistemática, ¿por qué te basarías en ellos si realmente ellos no lo comprendieron bien y no lo organizaron de una manera sistemática? La verdad de las cosas es que sí nació en 1517 y sí fue un invento de Martín Lutero. Citar a los padres de la iglesia, todo el mundo los puede citar. Creo que hasta los testigos de Jehová y los mormones, ellos en sus obras, en su literatura, citan a los padres de la iglesia. Pero tú los puedes citar fuera de contexto. Yo puedo rechazar a la iglesia católica y puedo inventar mi propio grupo, mi propia secta, y puedo ganar seguidores, y yo mismo puedo empezar a decir que mis doctrinas están basadas en los padres de la iglesia, y puedo escribir mi literatura y puedo escribir libros y puedo hasta citar a los padres de la iglesia, pero eso no te da más credibilidad. Eso no le da credibilidad. Lo que le da credibilidad a tu enseñanza es que sea conforme a la enseñanza de la iglesia. Es que estés en unidad a la iglesia. Es que estés hablando de acuerdo a lo que ha enseñado la sagrada tradición, lo que enseña el magisterio, los obispos de la iglesia. Es lo que le da credibilidad a tu mensaje. Pero bueno, vamos a continuar escuchando lo que este predicador tiene que decir. Contradice la doctrina de sola fide, es una falsa iglesia. Por eso dijo Martín Lutero lo siguiente, que esta doctrina es el artículo sobre el cual la iglesia permanece en pie o se cae.
Bueno, tal vez no se alcanzó a escuchar muy bien, pero lo que él dijo esto, dijo, la iglesia que contradice la doctrina de la sola fide, de la fe sola, es una falsa iglesia. Obviamente se está refiriendo a la iglesia católica. Entonces, él está diciendo que la iglesia católica es falsa, y el argumento que él ofrece para demostrar la falsedad, la supuesta falsedad de la iglesia católica, es que la iglesia católica no acepta la doctrina de sola fide, de la fe sola. Entonces, aquí nosotros, mis amados hermanos, estamos dándonos cuenta cómo Martín Lutero inventó una nueva doctrina. Es decir, se está creando un nuevo estándar. Algo que no existía, se inventa de la nada, y ahora se dice que el que rechace esta nueva doctrina que se acaba de inventar Martín Lutero, que el que lo rechace significa que no es parte de la verdadera iglesia. Que si la iglesia que ha existido por siglos y siglos y siglos rechaza esta nueva doctrina, eso significa que esta iglesia que ha existido desde los tiempos de Cristo es una falsa iglesia. ¿Cómo es posible? Si es una doctrina nueva, la iglesia está haciendo lo correcto al rechazarla. La iglesia está rechazándola porque es una doctrina nueva, una doctrina inventada por Martín Lutero. Entonces es muy interesante lo que estamos escuchando aquí. Y este predicador acaba de citar a Martín Lutero. Hay una famosa cita de Martín Lutero que dice que la doctrina de la sola fide es la doctrina más importante, y es la doctrina mediante la cual una de dos cosas van a suceder: o la iglesia se sostiene o la iglesia será derribada, según él. Ahora, esto es interesante porque la iglesia católica rechazó esa doctrina, y la iglesia católica no ha sido derribada. La iglesia católica sigue en pie, la iglesia católica sigue adelante. En cambio, el grupo que creó Martín Lutero, su supuesta iglesia entre comillas, le sucedió lo contrario. Ellos sí creyeron en la doctrina de la sola fide, ellos sí la aceptaron, la doctrina de la sola fide, y ellos son los que se han derribado. Los luteranos y todos los demás grupos que brotaron de todo este movimiento, de toda esta rebelión, se dividieron en 1000 pedazos. Es, por decirlo así, es la iglesia de Martín Lutero la que fue derrumbada, la que se derribó, la que no se pudo sostener, la que no se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque ellos aceptaron una doctrina falsa, la doctrina de la sola fide. En cambio, la iglesia católica, que sí rechazó la doctrina de Lutero, de la sola fide, de la fe sola, la iglesia católica se mantiene en pie hasta nuestros días, porque es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vamos a escuchar lo que dice a continuación. Comencemos por intentar definir, a la luz del catolicismo romano, ¿qué es la justificación? En el concepto romano, ser justificado es el proceso en el cual una persona llega a ser moralmente bueno. Entonces, cuando Roma dice, estos son justos, quieren decir estos son buenos. Por ejemplo, la traducción de la Vulgata Latina. Esta traducción traduce la palabra griega justificar de la siguiente manera: justificare. Alguien dirá, ¿qué es el problema? Justificar, justificare. Aquí está el problema, que la palabra latina justificare quiere decir hacer justo a uno. Nosotros cuando decimos justificar, no queremos decir hacer justo a uno, queremos decir alguien es declarado justo. Bueno, primero él empezó diciendo que la Iglesia Católica cree que la justificación es un proceso. ¿Por qué dice él esto? Porque Martín Lutero empezó a enseñar que la justificación no era un proceso, sino que era algo instantáneo que ocurría una sola vez y para siempre al inicio de tu conversión. Cuando recibes el bautismo eres justificado de una vez y para siempre, y todo lo demás ya no tiene nada que ver con la justificación.
Lutero sí reconocía que tendría que haber una maduración, un crecimiento espiritual, se tendría que buscar la santidad, pero él decía que todas esas cosas, por muy importantes que fueran, no tenían nada que ver con tu justificación delante de Dios. Decía que eso solamente se refería al proceso de santificación, pero que no tenía nada que ver con tu salvación, con tu justificación. Entonces, esa es una de las diferencias entre la doctrina católica sobre la justificación y la doctrina protestante o luterana sobre la justificación. La Iglesia siempre ha enseñado que la justificación es un proceso, tiene un inicio, tiene una progresión, es un proceso, y después tiene una consumación. Mientras que Lutero empezó a enseñar que no, que eres justificado al inicio de tu conversión de una vez y para toda la vida, y es algo que ya no lo puedes perder. O sea, eres justificado, y aunque peques y hagas lo que no agrada a Dios, no vas a perder tu justificación. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de entender. De hecho, esa es la gran herejía de Martín Lutero. Él separó algo que no debe ser separado. Él separó la justificación de la santificación, cuando la justificación y la santificación son parte de una misma cosa. De hecho, por eso la Iglesia dice que la justificación, mis amados hermanos, es un proceso que va a durar todas nuestras vidas. Y aún si nosotros morimos sin haber sido completamente limpiados, es por eso que la Iglesia enseña y cree en una purificación después de esta vida. Es lo que se conoce como el purgatorio. De hecho, no me quiero salir mucho del tema, pero en la realidad aún los protestantes creen que después de la muerte es necesaria una purificación final. La diferencia es que los protestantes dicen que es algo instantáneo, que mueres y de manera inmediata e instantánea eres purificado completamente. Y la Iglesia siempre ha enseñado que esa purificación no necesariamente es instantánea. La Iglesia enseña que esa purificación puede tomar tiempo. Eso es lo que la Iglesia enseña, por eso la Iglesia cree en un purgatorio. Pero bueno, para no salirnos del tema, aquí tenemos a este predicador bautista reformado enseñando que la justificación no es un proceso, y él empieza a decir que en el día del juicio los católicos creemos que cuando nos presentamos nosotros en el día del juicio delante de Dios, y si Dios nos va a declarar justos, es porque verdaderamente somos justos. Lo que sucede es que ellos no creen eso. Ellos creen que el cristiano sigue todavía siendo un pecador, y que Dios en el día del juicio te va a ver y va a ver que eres un pecador, pero de todas maneras te va a declarar como un justo. No eres justo, no eres una persona que estás bien, eres un pecador, eres alguien que está mal delante de Dios, y de todas maneras serás declarado un justo. Eso es lo que creen ellos, los protestantes. Los católicos creemos que nosotros, por la gracia de Dios, por medio de la fe, por medio de todo lo que Cristo ha ganado y nos ha dado, creemos que nosotros somos santificados, somos limpiados, somos lavados, somos transformados. Nosotros creemos que el poder de Cristo se traduce no solo en una teoría, no solo en una doctrina intelectual, sino que verdaderamente nos cambia, nos transforma, nos limpia, nos lava. Es por eso que hablamos de santidad, es por eso que honramos a los santos. La santidad es real, no solamente es una doctrina. Pero bueno, mis amados hermanos, él está aquí prácticamente atacando la doctrina católica de la justificación, negando de que la justificación sea un proceso, y sí lo es. La misma escritura habla de justificación en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Se habla de la salvación de la misma manera. Tiempo pasado hemos sido salvados, tiempo presente estamos siendo salvos, y tiempo futuro seremos salvos, seremos salvados de la ira venidera. Entonces se habla siempre de esta manera: pasado, presente y futuro. ¿Ven? Es un proceso. La justificación no es instantánea, no es una sola vez y para siempre. La justificación tiene un inicio, tiene un crecimiento, una progresión, y un día tendrá una consumación. Eso es la justificación, un proceso.
Pero los protestantes, Martín Lutero y sus seguidores, lo negaron. Ellos inventaron su propia doctrina. Okay, vamos a continuar escuchando a este predicador bautista reformado de apellido Bustamante. En el día del juicio, en la teología romana, cuando Dios te declare justo en el día final, ¿está declarándote algo que no eres, según la teología católica? No. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Simplemente está reconociendo lo que eres en tu persona. Eres un hombre justo. Permítanme citar a Martín Lutero antes de su cambio antes de su proceso en la Reforma, para que vean cómo pensaba un católico. Aquí va. Dice Martín Lutero: ellos son llamados justos, los creyentes, no porque lo sean, no son justos aún, sino porque ellos han comenzado a ser y deberán de ser gente de este tipo, justa moralmente hablando, que hace constante progreso. Entonces, uno es justificado progresivamente en el catolicismo romano. Uno es justificado por medio de las ciertas obras que son dadas. Uno es justificado hasta que es hecho moralmente justo. Y como no alcanzamos a ser moralmente justos en esta tierra, vamos al purgatorio para terminar esa purificación. Y cuando hayamos acabado en el purgatorio, entonces entrar al cielo. ¿Qué pasó? Que Martín Lutero cambió de opinión. Bueno, si notaron lo último que dijo. Él dijo, ¿qué pasó? Luego él agrega que Martín Lutero cambió de opinión. Y eso es exactamente lo que sucedió. Martín Lutero, como lo dijo bien ya este predicador, creía la doctrina católica. Él enseñaba la doctrina católica. Él era un sacerdote. Él era un profesor de teología. Y él estaba transmitiendo a sus alumnos, a sus discípulos, por decirlo así, lo que había recibido de otros, lo que había aprendido, no de un maestro separado de la iglesia, sino lo que había aprendido de la iglesia católica. Pero hubo un momento donde, como dijo este predicador, Martín Lutero cambió. Sí, Martín Lutero cambió, dejó de enseñar lo que la iglesia enseña, dejó de transmitir lo que se nos ha transmitido de una generación a otra generación a través de los siglos, y él empezó a inventar sus propias doctrinas, su propia teología, y él inventa la doctrina de la justificación por la fe sola, sin las obras. Eso es lo que él inventa y eso es lo que empieza a enseñar. Aunque este predicador bautista, cuando dice que Lutero cambió, él se está refiriendo a algo diferente. Él se está refiriendo como que Lutero estaba bien ignorante y de repente algo cambió, una gran luz del cielo lo iluminó y de repente descubrió la verdad que estaba perdida por muchos siglos, y él solamente la recuperó, él solamente la enseñó de manera más clara, que ni los padres de la iglesia la entendían de esa manera tan clara, y él simplemente recuperó lo perdido. Prácticamente es lo que nos está dando a entender, mis amados hermanos. Pero no, Lutero cambió. Él creía la enseñanza de la iglesia, él enseñaba la enseñanza de la iglesia, pero Lutero cambió. Él empezó a enseñar sus propias ideas, sus propias teorías, sus propias doctrinas. Pero bueno, vamos a continuar escuchando lo que aquí nos está diciendo este predicador bautista reformado, ¿ok? Vamos a ver aquí. Latina que causa gran conmoción a algunos. Simul justus et peccator. Simultáneamente justo, simultáneamente pecador. Oh, hermanos, cuánta doctrina se contiene aquí. Simul justus et peccator.
Nota esto. El momento que eres declarado justo, el momento que eres declarado justo, es el momento en que no tienes ni una buena obra que presentar delante de Dios. Es el momento que no tienes que presentar ninguna buena obra delante de Dios. Es el momento en que tienes una gran deuda que pagar a Dios y sin embargo eres declarado justo porque te es puesta una perfección que no. Bueno, aquí lo que nosotros acabamos de escuchar, él habla de Martín Lutero. Habla de una frase de Martín Lutero. Es una frase que significa, él lo dijo en latín, que significa que el cristiano es al mismo tiempo es justificado, pero al mismo tiempo sigue siendo un pecador. Ahora, ¿por qué Martín Lutero enseñó esto? ¿Y por qué la Iglesia Católica no lo cree y lo rechaza? ¿Y por qué nosotros los católicos no creemos esta doctrina de Martín Lutero? Porque cuando somos justificados, cuando recibimos la gracia santificante, cuando Dios nos perdona, cuando recibimos la gracia santificante inicialmente por medio del sacramento del bautismo, algo muy profundo sucede adentro de nosotros. Somos regenerados, somos lavados, somos limpiados, somos perdonados, somos justificados y es lo que la Biblia llama una nueva creación. Nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en una nueva creación. Somos nuevas criaturas, como lo dice segunda a los Corintios, capítulo 5 y el verso 17. Somos criaturas de Dios, somos una nueva creación. O como se utiliza también, nacemos de nuevo. Eso es lo que sucede. Verdaderamente sí sucede algo muy poderoso. Sucede una transformación dentro de nuestro ser cuando recibimos la gracia santificante. Ahora, Martín Lutero rechazó eso, rechazó lo que la iglesia estaba enseñando y él comenzó a desarrollar su propia doctrina. Él inventó su propia teoría y él dijo que no, él dijo que lo que sucedía es que no, dice, no hay una transformación. Cuando somos justificados no hay una transformación. No se trata de que eras injusto y de repente Dios te hace justo. No se trata de que sucede un cambio, una transformación adentro de tu alma. Dice, no. Martín Lutero dice, no, dice, la justificación solamente es una declaración. Es una declaración legal que el juez pronuncia para que tú, que eres un criminal, seas declarado inocente. Ahora sabemos, un criminal obviamente no es inocente. Un criminal es que culpable. Pero él está diciendo que es así como un criminal que es culpable y que solamente el juez lo declara inocente, lo declara justo. Pero sigue siendo, la persona sigue siendo un criminal. Esa persona sigue siendo un pecador. La iglesia no enseña eso. La iglesia enseña que cuando somos justificados, nosotros verdaderamente nacemos de nuevo. Verdaderamente ocurre un cambio profundo dentro de nosotros. Y de ser injustos nos convertimos en justos. De ser pecadores nos convertimos en santos. Verdaderamente somos limpiados, somos lavados, somos regenerados, somos adoptados en la familia de Dios. Lutero no lo creía. Lutero decía que no, que solamente éramos declarados, que solamente era algo que Dios pronunciaba con sus labios y solamente es una declaración legal que dice que ahora somos justos cuando en la realidad dentro de nosotros seguimos siendo pecadores. Eso es algo que la iglesia rechaza y es algo que la iglesia no enseña. Pero bueno, vamos a continuar escuchando lo que dice este predicador. No ganaste con tus propias fuerzas. Que Cristo ganó en nuestro lugar. Por eso es una justicia forense.
Una justicia que no nos pertenece, nos fue dada de otro lugar. ¿De qué lugar? De la obediencia perfecta de Cristo y de su muerte en la cruz. Esto es lo que los católicos llaman una ficción legal. Así estos hombres ponen su confianza en Cristo, que la única forma en la cual ellos serán declarados justos en el día que el Señor juzgue al mundo entero será sola y únicamente por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esta es sola fide. Muy bien, hermanos. Entonces, Él nos acaba de decir que en el día del juicio el hombre va a ser justificado por la sola fide. Y anteriormente, es algo que olvidé comentar. Anteriormente Él dice que en el día del juicio no tienes que tener buenas obras, que te presentas delante de Dios con las manos vacías, sin buenas obras, donde no tienes ni una buena obra que ofrecer, te presentas como un simple pecador. Y aquí nos está diciendo que en el día del juicio el cristiano va a ser justificado por la fe sola. Bueno, eso es lo que dice este predicador. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿les parece? Vamos a ver aquí, vamos al capítulo anterior. Estamos en Romanos, la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Vamos a ver el capítulo 2. Repito, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 2. Y vamos a ver del verso 6 en adelante, ¿ok? Muy bien, aquí hablando de Dios dice de la siguiente manera. Dice que retribuirá o pagará, o sea, Dios pagará a cada uno, a cada cristiano, según sus obras. Él, es decir, Dios dará vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien, o en otras traducciones dice su constancia en las buenas obras. ¿Ok? Fíjense, Dios dará la vida eterna a quienes, a los que se presentan con las manos vacías, a los que se presentan sin ninguna buena obra, a los que se presentan como simplemente pecadores, como dice este predicador. No, vean lo que dice otra vez, verso 7. Él, o sea, Dios dará vida eterna a los que por su constancia en la práctica del bien buscan gloria, el honor y la inmortalidad. Aquí claramente dice que Dios va a recompensar, Dios va a pagar, Dios va a darle la vida eterna a los que en el día del juicio se presenten delante de Dios como personas que fueron constantes en hacer el bien, fueron constantes en las buenas obras, fueron constantes en practicar el bien, fueron constantes en buscar la gloria, el honor y la inmortalidad. Esos son los católicos. Eso es lo que la iglesia espera de cada uno de los católicos. Nosotros, mis amados hermanos, debemos estar así, de ser constantes en las buenas obras, ser constantes en buscar la honra, en buscar la gloria de Dios, en buscar la inmortalidad, es decir, la vida eterna. Si no, ¿para qué vivir una vida santa? Si no, ¿para qué creer en Cristo? Si no nos va a importar la vida eterna y todo esto, no haríamos nada de lo que el apóstol Pablo dice que debemos de ser. Y vean lo que dice el siguiente verso, el verso 8, dice, en cambio, hablando de Dios, dice, Dios castigará con la ira y la violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la injusticia. Verso 9, es decir, habrá tribulación y angustia a todos los que hacen el mal. ¿Se fijan, mis amados hermanos, la importancia de hacer el bien? Porque habrá tribulación y angustia para los que hacen el mal, para los judíos en primer lugar y también para los que no lo son. Versículo 11, y habrá gloria, honor y paz para todos los que obran el bien. ¿Sí se dan cuenta cómo dice? Para todos los que obran el bien, esas son las buenas obras. Por eso la iglesia no cree en una fe sola. La fe sola es una fe muerta. Y dice aquí, para los judíos en primer lugar y también para los que no lo son. Versículo 11, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Se fijan? Algunos intentan decir que esos versículos, hermanos, no le aplican a los cristianos, que ahí se está refiriendo al mundo en general, se está refiriendo ahí se está refiriendo a los seres humanos. No, esto aplica para los cristianos porque Dios no hace acepción de personas, lo dice en el verso 11. Dios no hace acepción de personas. Al que obró el bien,
por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, fue constante en buenas obras, fue constante en buscar honor, gloria e inmortalidad, Dios lo va a recompensar con la vida eterna. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, lo que dice Martín Lutero y este predicador bautista reformado de apellido Bustamante está diciendo es algo muy diferente. Él está diciendo que en el día del juicio te debes de presentar sin buenas obras, te debes de presentar como un pecador y que eso es la sola fide. Pero hermanos, esto es peligroso. Estamos hablando de que esta doctrina de la sola fide indirectamente te lleva a no buscar la santidad, te lleva a que no, pues ya mi justificación ya está ganada porque Cristo la ganó por mí y todo lo demás que yo haga no afectará a mi justificación, no afectará a mi salvación. Eso es lo que le llaman una vez salvos y salvos para siempre. Es decir, que la salvación no se pierde. No importa lo que hagas, la salvación no se pierde. Y ellos usan frases que van así como no hiciste nada para ganar la salvación y por lo tanto, no hay nada que puedas hacer para perder la salvación. No tiene sentido. La Biblia dice todo lo contrario. Pero bueno, vamos a continuar escuchando. Ya estamos llegando a la recta final. Esta es sola fide, el entendimiento que nuestra justicia es una fuera de nosotros, que es imputada por la obra de Cristo y recibida por una fe que tiene la noticia del Evangelio, asiente la verdad y descansa sobre esa verdad. Los reformadores que creían en sola fide no creían en una fe. Dice, creemos en la fe, que la sola fe es la que salva, pero no creemos que esta fe viene sola. Bueno, lo último que él acaba de decir es que los reformadores enseñaron la doctrina de la sola fide, de la fe sola. Pero aquí hay una contradicción porque dice que ellos creían en la fe sola, pero que ellos también creían en que la fe nunca estaba sola. De hecho, es una frase común de los protestantes. Ellos dicen que el hombre es salvado por la fe sola, pero la fe nunca está sola, dando a entender de que la fe siempre tiene obras. Es una contradicción, porque si el hombre, según ellos, si el hombre es salvado por la fe sola, ¿cómo después dices que la fe nunca está sola? Si la fe nunca está sola, entonces ¿cómo eres salvado por la fe sola? Es una contradicción. Entonces ellos aquí quieren sostener la doctrina de Martín Lutero de la fe sola y al mismo tiempo quieren tratar de afirmar lo que la Iglesia Católica afirma. Porque la Iglesia Católica afirma eso, que tú no puedes tener una fe sola, porque la fe sola es una fe muerta y en el día del juicio la fe sola no te salvará, porque la fe sola es una fe muerta. El hombre salvado es justificado por la fe, pero es una fe viva, es una fe acompañada de las buenas obras que son producto de la gracia de Dios. Es una fe que está acompañada, está perfeccionada, como lo dice Santiago. Dice que las buenas obras perfeccionan la fe. Son parte, es como las dos caras de la misma moneda. No podemos tener una cosa sin la otra. La fe y las obras, las dos son parte de la gracia de Dios, son parte de la salvación. Es por eso que la Iglesia rechaza la doctrina de Martín Lutero, de la fe sola. La fe sola no salva a nadie, la fe sola no justifica a nadie. Pero bueno, vamos a continuar escuchando lo que está diciendo este predicador. O sea, es una fe viva, acompañada de buenas obras. Bueno, ahí termina el audio. Termina con esta contradicción. Primero se esforzó para decir que el hombre es salvado por la doctrina de sola fide, de la fe sola. Intenta decir que Abraham fue justificado por la fe sola. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe. Y en la carta de Santiago se nos dice que no fue una fe sola, sino fue una fe que obró por amor a Dios. La fe se perfecciona por las obras. Y termina diciendo que los reformadores enseñaban la doctrina de la fe sola,
pero que también decían que la fe nunca estaba sola. Es una contradicción, mis amados hermanos. Básicamente, esta doctrina lo que hace es que separa la justificación, o sea, voy a hablar de una manera más entendible. Ellos lo que dicen es que la salvación de tu alma es una cosa y que algo completamente diferente es la santificación de tu alma. Ellos dicen, no confundas la salvación de tu alma con la santificación de tu alma. Son dos cosas completamente diferentes, cuando la iglesia siempre ha enseñado lo contrario. La iglesia siempre ha enseñado que la salvación de tu alma y la santificación de tu alma van de la mano, son una misma cosa. No puedes decir que alguien está en estado de gracia, que alguien es salvado, si no hay una santidad. Recuerden lo que dice la Escritura, que busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí es una gran contradicción, mis amados hermanos. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos tal vez más adelante podemos estar haciendo otra reflexión, pero pues de momento lo vamos a dejar aquí. Recuerden, lo que acabamos de escuchar es la predicación de un bautista reformado. Parece que él no se identifica, al menos busqué en la página de internet. Él no está como pastor, creo que dice obrero. Está como encargado, algo así, como provisionalmente encargado de una congregación bautista reformada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Pero eso es lo que él enseña y lo hemos analizado. Básicamente la sola fide no tiene sustento bíblico, no tiene sustento histórico, y aunque él intentó decir que no comenzó en 1517 con Martín Lutero, pues la verdad, las evidencias, la historia lo muestran claramente. Esta doctrina de la fe sola es un invento de Martín Lutero. Bueno, mis amados hermanos, pues gracias por su tiempo. Aquí vamos a dejarlo. Que tengan un hermoso día y que el Señor les bendiga.